Bienvenidos un día más a su canal favorito donde desmenuzamos los dramas, los romances y toda la historia que se esconde detrás de esas producciones que nos roban el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de intrigas palaciegas, amores imposibles y decisiones que cambian el curso de la historia. Porque sí, Turquía lo ha vuelto a hacer. Nos ha regalado otra joya de telenovela que nos tiene pegados a la pantalla, mordiéndonos las uñas y gritándole a la televisión. Y como siempre, antes de que nos perdamos por completo en este nuevo universo de pasión y poder, quiero recordarles que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros análisis, reseñas y chismorreos sobre las series turcas que tanto amamos. Denle like al vídeo si les gusta este tipo de contenido y déjenos en los comentarios cuál es su telenovela turca favorita del momento. Me encanta leer sus opiniones. La semana pasada estuve leyendo sus comentarios y, madre mía, ¡cuántas fans de Amor Eterno! Definitivamente un clásico. Pero hoy venimos a hablar de algo nuevo, algo fresco, algo que, les prometo, dará mucho de qué hablar. Así que sin más preámbulos vamos a desentrañar este nuevo culebrón turco que nos tiene obsesionados. Vamos a hablar de la trama, los personajes, el contexto histórico y por supuesto los salseos que nos tienen al borde del colapso. Agárrense fuerte porque este análisis viene cargado de spoilers y de mucha pasión. Prepárense porque esta historia nos transporta a una época donde el poder se medía en conquistas y alianzas matrimoniales, donde los secretos se guardaban bajo 7 llaves y donde el amor, a menudo, era la víctima silenciosa de las ambiciones políticas. Estamos hablando de una novela que mezcla romance, drama, historia y, por supuesto, la inconfundible estética turca que tanto nos fascina. Olvídense de los paisajes modernos de Estambul, esta vez viajamos en el tiempo y qué viaje. La trama se centra en la vida de Ayşe, una joven de origen humilde pero con una belleza y una inteligencia que no pasan desapercibidas. Su vida da un vuelco inesperado cuando, mientras recoge hierbas medicinales en el bosque, es secuestrada por hombres del palacio. No es un secuestro cualquiera, no, señores. Resulta que una profecía ancestral habla de una joven con ojos del color del cielo y cabello como la noche que traerá un cambio significativo al imperio. Y casualmente Ayşe cumple con la descripción al pie de la letra. A partir de ahí se verá inmersa en un torbellino de intrigas palaciegas, luchas por el poder y, por supuesto, un romance prohibido que pondrá en peligro su vida y la de aquellos a quienes ama. Imagínense el shock de la pobre Ayşe de recolectora de hierbas a potencial salvadora del imperio en un abrir y cerrar de ojos. Pero la cosa no se queda ahí. Nuestra protagonista no es una damisela en apuros que espera ser rescatada. Ayşe, a pesar de su origen humilde y su inexperiencia en las lides palaciegas, es una mujer fuerte, inteligente y decidida que está dispuesta a luchar por su libertad y por el amor que se ha ganado. Tendrá que enfrentarse a enemigos poderosos, superar obstáculos aparentemente insuperables y tomar decisiones difíciles que cambiarán el curso de su destino. Su inocencia inicial se va transformando en astucia y valentía, una evolución que nos tiene completamente enganchados. Y es que Ayşe no se deja pisotear por nadie. Y hablando de enemigos poderosos, prepárense para conocer a los villanos de esta historia. Porque en las novelas turcas, los malos no son simplemente malos, son malvados con una justificación. En este caso, nuestro antagonista principal es el gran visir Rüstem Paşa, un hombre ambicioso y despiadado que ve en Ayşe una amenaza para su poder. Rüstem Paşa ha controlado los hilos del imperio durante años, manipulando al sultán a su antojo. La llegada de Ayşe y la posibilidad de que la profecía se cumpla lo ponen en alerta máxima. Sus motivaciones son claras, aferrarse al poder a toda costa. Sus métodos, como podrán imaginar, son igual de despiadados: manipulación, chantaje, asesinato. Todo vale para este hombre. Rüstem Paşa no se detendrá ante nada para conseguir sus objetivos, y no dudará en utilizar la manipulación, el engaño y la violencia para salirse con la suya. Les aseguro que cada vez que aparece en pantalla, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Pero no todo es oscuridad y peligro en esta historia. También hay espacio para el amor, la amistad y la esperanza. El interés romántico principal es el príncipe Mehmet, el hijo menor del sultán. Mehmet es un hombre justo, bondadoso y con una visión del imperio muy diferente a la de su padre y el gran visir. Desde el primer momento se siente atraído por la belleza y la inteligencia de Ayşe, y ve en ella una aliada para luchar contra la corrupción y la injusticia que imperan en el palacio. Sin embargo, su amor es prohibido.
Mehmet está prometido a una princesa de un reino vecino, un matrimonio arreglado que busca fortalecer las alianzas políticas del imperio. Además, la diferencia de clases entre él y Aisé hace que su relación sea prácticamente imposible. Este personaje será el apoyo incondicional de nuestra protagonista, y juntos lucharán contra viento y marea para superar todos los obstáculos que se interpongan en su camino. La química entre Aisé y Mehmet es innegable y cada escena juntos es un torbellino de emociones. Además, la ambientación de esta novela es simplemente espectacular. Los palacios de Estambul, con sus intrincados diseños y sus amplios jardines, son un festín para los ojos. Los vestuarios, con sus ricos bordados y sus colores vibrantes, nos transportan a una época de esplendor y opulencia. Todo está cuidado hasta el más mínimo detalle para transportarnos a esa época y hacernos sentir parte de la historia. La música, por supuesto, juega un papel fundamental, creando la atmósfera perfecta para cada escena y despertando nuestras emociones a flor de piel. La banda sonora es una mezcla de melodías tradicionales turcas y composiciones originales que te hacen sentir la pasión, el dolor y la esperanza de los personajes. Pero más allá del drama y el romance, esta novela también nos ofrece una ventana a la historia de Turquía. La historia se desarrolla durante el reinado del sultán Suleimán el Magnífico, una de las figuras más importantes del Imperio Otomano. Aprenderemos sobre las costumbres, las tradiciones y las creencias de una cultura rica y fascinante que a menudo desconocemos. Veremos cómo se tomaban las decisiones políticas, cómo se organizaba la sociedad y cómo se vivía en el palacio. La novela también aborda temas como la esclavitud, la discriminación y la importancia de la religión en la vida cotidiana. Todo esto, claro, aderezado con el toque dramático y romántico que caracteriza a las novelas turcas. Y ahora, llegamos al punto álgido de este análisis: los salseos. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen drama palaciego? Les aseguro que esta novela está llena de sorpresas que los dejarán con la boca abierta. Por ejemplo, en uno de los episodios más recientes, Aisé es acusada falsamente de traición por el gran visir. Rustem Pasha la acusa de conspirar contra el sultán y la condena a muerte. Mehmet, desesperado, intenta demostrar la inocencia de Aisé, pero las pruebas parecen incriminatorias. ¿Se imaginan la tensión en ese momento? Yo estaba al borde del ataque de nervios. Ver a Aisé encadenada y a punto de ser ejecutada fue realmente impactante. La actuación de la actriz que interpreta a Aisé en esa escena es simplemente magistral. Logra transmitir el miedo, la angustia y la determinación de su personaje de una manera tan creíble que te hace sentir como si estuvieras allí mismo, presenciando la escena. ¿Y qué me dicen de la relación secreta entre la princesa Elif, la prometida de Mehmet, y el comandante del ejército, un hombre leal y valiente pero con un pasado oscuro? Elif, a pesar de su compromiso, está enamorada del comandante y está dispuesta a arriesgarlo todo por él. La tensión entre el deber y el deseo es palpable en cada escena en la que aparecen juntos. Simplemente brillante. La química entre estos dos actores es explosiva. Pero la cosa no termina ahí. Resulta que la madre de Aisé, a quien creía muerta, está viva y es una poderosa hechicera que vive en las montañas. ¿Quién se esperaba eso? La reaparición de la madre de Aisé añade una nueva dimensión a la historia. Su conocimiento de las artes oscuras y su conexión con el mundo espiritual podrían ser clave para el destino del imperio. En definitiva, esta novela turca lo tiene todo: una trama intrigante, personajes complejos y bien desarrollados, una ambientación espectacular, un romance apasionante y, por supuesto, mucho drama. Es una de esas historias que te atrapan desde el primer momento y no te sueltan hasta el final. Una historia que te hace reír, llorar, suspirar y gritarle a la televisión. Una historia que, en definitiva, te hace amar las novelas turcas. Y ahora, mis queridos amantes de las telenovelas, llegamos al final de este análisis. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de esta nueva joya turca. Hemos hablado de la trama, los personajes, el contexto histórico y, por supuesto, los salseos que nos tienen enganchados. Recapitulando, hemos visto cómo una joven de origen humilde se ve inmersa en un mundo de poder y peligro, cómo lucha por su libertad y por el amor que se ha ganado, y cómo se enfrenta a enemigos poderosos que no se detendrán ante nada para conseguir sus objetivos. Hemos apreciado la belleza y la riqueza de la cultura turca, y nos hemos emocionado con los momentos más dramáticos y apasionantes de la historia. Hemos visto la evolución de Aisé de una simple recolectora de hierbas a una mujer fuerte y decidida, capaz de desafiar al imperio.
Hemos sido testigos del amor prohibido entre Aisha y Mehmet, un amor que podría cambiar el destino de todo un imperio. Y hemos temblado ante la maldad del gran visir Rustem Pasha, un villano que nos hace odiarlo con cada fibra de nuestro ser. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya despertado la curiosidad por esta nueva novela turca. Les aseguro que no se arrepentirán de darle una oportunidad. Es una historia que te atrapa desde el primer episodio y te mantiene enganchado hasta el final. Y ahora, quiero pedirles que me dejen en los comentarios sus opiniones sobre la novela. ¿Qué les parece la trama? ¿Qué personajes les gustan más? ¿Qué momentos les han impactado más? ¿Creen que Aisha y Mehmet lograrán estar juntos? ¿Podrá Aisha cumplir con la profecía y salvar al imperio? Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Compartan sus teorías, sus predicciones y sus emociones. Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las novelas turcas, y que se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros análisis, reseñas y chismorreos sobre las series turcas que tanto amamos. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Además, síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y participar en nuestros concursos y sorteos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.